Muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. En esta ocasión, tiene como país invitado a Austria. Saludo con respeto a todas y todos nuestros compañeros, profesores, estudiantes universitarios, investigadores y público en general, que el día de hoy nos acompañan a la distancia, a la presentación del libro Desprendimientos, de la editorial Mapa Rúa, de la autoría del doctor Salvador Jara Guerrero, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Salvador Jara Guerrero es físico-matemático con doctorado en Filosofía de la Ciencia. Fue profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante más de 35 años. Fue profesor visitante en universidades de los Estados Unidos, España e Italia. Ha tenido varios puestos políticos, administrativos y académicos. Actualmente continúa desarrollando investigación en historia, filosofía de la ciencia y en problemas de identidad, de educación y cultura. Preside el Consejo Consultivo para la Acreditación e Investigación Educativa, AC. Ganó el primer lugar del concurso latinoamericano de cuento de ciencia ficción en el 2004, organizado por la Alep 0 con el cuento Ayer soñé un teléfono. Ha publicado decenas de cuentos y poemas. Desprendimientos es su primera novela. Pues bienvenido, doctor, a esta su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y si me lo permite, voy a hacer una breve reseña de la novela que hoy nos trae a este público. Y bueno, a través de ella trataré de explicar un poco esta parte de la novela. Y después de ello abriremos algunas preguntas donde nos permitan realizar algún diálogo que pues dé cuenta finalmente de esta novela y desde el punto de vista del autor. Desprendimientos. Cuando leí el título, me empecé a preguntar qué significaba, qué quería decirnos Salvador Jara. Nos hablaría del desapego de una persona hacia otra, del desprendimiento material para enseñarnos a utilizar correctamente nuestros bienes y recursos, evitando un apego a ellos, o la entrega totalmente generosa de lo que poseemos, enseñar y aprender de todo lo que sabes hacia los demás, siendo más bondadosos y generosos. Y fue entonces que a lo largo de la lectura fui encontrando la respuesta. La novela se desarrolla en un pueblo llamado San Vicente de Chupaderos, del estado de Durango, donde se entretejen las historias de los personajes, un profesionista de la Ciudad de México y de Victoria, una mujer oriunda de este pueblo. Contiene 7 pequeños capítulos, además es muy descriptiva. En ella se van narrando los paisajes del desierto de Durango, que debo confesar te permite imaginarlos y trasladarte a ellos, a ese gran llano pedregoso, cerros chaparros y rocosos, con faldas de un amarillo otoñal, agujas largas de pasto casi seco, árboles de huizache, magueyes, cactus y yucas, como lo describe el autor. Domingo 1 de noviembre del año del coronavirus, fecha en que inicia la historia. En el primer capítulo, el autor nos va describiendo los hermosos paisajes que abrazan el pueblo de San Vicente de Chupaderos. En él no solo describe los alrededores, sino a su gente, a sus calles, sus negocios, su familia, su cultura, su música, el clima, las viviendas y hasta los perros que te permiten ubicarte si no conoces alguna dirección de este lugar. El caballo con su horca y cómo olvidar el set de cine del viejo oeste del siglo XIX, donde desfilaron grandes actores como John Wayne y Jorge Rosek. En el capítulo 2 nos va describiendo la vida del profesionista en San Vicente Chupaderos, el cual le gustaba por ser tranquilo y además de que en casa podía sentirse libre a pesar del encierro que debía tener por la pandemia.
Podía estar en su casa al aire libre, se sentía afortunado porque además de tener sus animales, sus árboles, su huerto y sus carabelas, lo visitaba el cardenalito. Tenía la compañía de Chilo, personaje clásico de este lugar, y Victoria, quien aprendió a observar con detenimiento su alrededor. En el capítulo 3, describe su vida en pandemia, el miedo que le causaba poder contagiarse, un miedo que jamás había sentido. Le preocupaba el escuchar que personas de su círculo de amigos que tenía alrededor habían muerto por el COVID. El pánico que le causaba el contacto con las demás personas, el uso del cubrebocas, el respeto de la sana distancia que debían guardar, lo hizo tomar decisiones que tuvo que aprender a estar solo. Pero claro, no duró mucho. En este capítulo, en lo personal, me reflejo en el personaje, porque es algo que seguramente todos los que nos están viendo han vivido en algún momento. El miedo, la incertidumbre, el colapso anímico, personal, profesional, que nos hace vivir la pandemia. Incluso cuando menciona al panadero, con esa música tan clásica que ya todos sabemos, el panadero con el pan, que ya se hizo famosa en nuestras clases y en nuestras reuniones virtuales. En los capítulos del 4 al 7 se centra el romance con Victoria, una mujer que hacía la limpieza 2 veces por semana, sencilla, poco letrada, con unos ojos verdes y con una capacidad enorme de observar e imaginar lo que estaba a su alrededor, quien lo acompañó en los atardeceres y cuando menos pensó, se metió en sus sueños sin permiso. Y así nace la historia, que no se las voy a contar porque quiero invitarlos a leerla. Esta novela te lleva a vivir junto con sus personajes, disfrutando la experiencia que les da la vida y haciendo visible que algunas personas son felices siendo infelices. Te enseña la importancia de desprenderte de lo que eres, de disfrutar lo que tienes y a no pensar, porque a veces pensamos mucho en el qué dirán, en el futuro, en si la decisión que tomamos o tomaremos será la correcta y la persona que está a nuestro lado será la mejor opción. Pensamos en nuestros miedos, en nuestras osadías y ahí es donde aprendemos de los demás. Nos desprendemos de todo lo que nos angustia para sentirnos afortunados de lo que hemos crecido, de lo que hemos aprendido, de lo que tenemos a nuestro lado y lo feliz que nos hace. Pero quizás sea demasiado tarde para estos desprendimientos. Pues doctor, esta es una pequeña introducción a la obra y primero quisiera hacerle la pregunta de por qué desprendimientos, cuál fue el objetivo que tuvo para poder hablar de esta obra y por qué desprendimientos, lo que comentaba yo al principio, pues es, primero nos llama la atención el título porque tiene muchas connotaciones y bueno, cómo desde el autor se puede empezar a interpretar. Bueno, la verdad es que el título fue lo último que decidí y fue realmente gracias a la ayuda de un amigo, de un gran amigo novelista del mundo, Alvarado. Yo tenía como varias propuestas de título que tenían que ver con este sentido de una pérdida de apego, digamos, que es más o menos el sentido de la novela. La crisis que yo creo que a todos nos dio con esta pandemia y nos obligó a estar solos, también nos hizo repensar mucho acerca de nuestros modos de vida. A mí especialmente me hizo reflexionar acerca de lo que tenemos y que realmente no necesitamos. Nos dimos cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que nos podemos imaginar. Y entonces, pues uno va aprendiendo a desprenderse de cosas, pero al mismo tiempo va ganando, porque realmente los desprendimientos son también una ganancia. Cuando mi amigo Héctor Edmundo Alvarado leyó la novela, estuvimos platicando mucho sobre qué título pudiera ser interesante y pudiera más o menos reflejar el sentido de la historia. Y al final, bueno, llegamos a la conclusión de que de desprendimientos, así separado, no desprendimientos, porque no solamente es un desprendimiento, también es un prendimiento en la historia de la novela. Y bueno, pues fue así como al final decidí el título y yo creo que afortunadamente
fue un buen título. Muchas gracias, doctor. ¿Y por qué Durango? ¿Por qué San Vicente Chupaderos? Que además déjenme decirles que este sí es un pueblito que existe efectivamente a 12 kilómetros de Durango. ¿Y por qué lugar? La novela es muy descriptiva y efectivamente nos permite o nos remite a este espacio, ¿no? Con todos los paisajes que va describiendo. Y bueno, uno se va imaginando este desierto, la ida a San Vicente. ¿Y por qué lugar? ¿Por qué específicamente San Vicente Chupaderos? Bueno, es que yo estuve trabajando por acá en Durango y ahí en San Vicente pues es un lugar que realmente no es muy turístico porque está muy abandonado. Entonces cuando lo conocí me impactó el set de donde filmaron las películas con John Wayne. Después fui a visitar el rancho de John Wayne. Me di cuenta que todas los nombres de las calles son nombres de actores. Está la calle Rodolfo de Anda, está la calle Indio Fernández, y entonces empecé a conocer la historia del pueblo y me cautivó. Pero además, pues yo tengo un vicio deportivo que es correr. Entonces, pues, yo corro prácticamente todas las mañanas y ese lugar me gustó mucho para ir a correr. Tenía yo algunos amigos con quienes íbamos, me enseñaron unas rutas por ahí, en un camino de terracería hacia el cerro. Y entonces, bueno, corriendo, veía yo los paisajes. Y cuando se me ocurrió escribir la historia, pues cada vez que yo lo pensaba, tenía todos esos cerros que parecen rasgados, ¿no? Secos y rasgados, así como si los hubiera arañado las uñas de un animal gigante. Y además los cambios de colores que se dan a través del año, ¿no? Que pasan de un verde muy claro, muy bonito en la primavera, cuando empieza a salir el pasto. Después se hace un verde más oscuro durante las aguas, y después se seca y entonces las piedras empiezan a tomar colores rojizos, porque aquí hay muchos minerales, y entonces con los escurrimientos acuosos escurre el mineral y se pintan las piedras de colores, ¿no? Que van, hay rocas que se ven verdosas, naranjas y rojizas. Ok, bueno, pues todo esto, déjenme, les comento a quienes nos están viendo que lo va describiendo en el libro y realmente es muy descriptivo porque efectivamente, como lo comenta nuestro autor, pues va dando cuenta de todos estos paisajes tan maravillosos y efectivamente de las temporadas que se van dando, incluso en el clima, ¿no? Que también es muy característico en este espacio. La otra pregunta, doctor, es saber en este sentido, ¿por qué los personajes? ¿Qué lo inspiraron? Por ahí están pues muchos autores que va describiendo, principalmente los principales, el profesionista y Victoria, pero también los que hacen o que dan cuenta de estos procesos ya de la vida en San Vicente, ¿no? Por ahí don Gustavo, don Floren que aparece, la güera, que de repente la güera podría ser también un parteaguas importante de personaje en diferentes historias, ¿no? Por lo que cuenta. Si nos quisieran comentar un poco acerca de estos personajes, porque además les comento que en la novela se van describiendo no solamente lo que hacen, sino cómo visten, cómo se asocian a esta parte del pueblo, y esto también es muy interesante porque en esta novela, si bien nos lleva en estos últimos capítulos al romance que se da entre el profesionista y Victoria, pues nos deja conocer toda una cultura detrás de los personajes, ¿no? Si nos quisiera comentar un poco a través de estos personajes, por favor. Los personajes tienen algo de realidad, ninguno de ellos es un personaje real, todos son combinaciones, pero combinaciones de varias personas que conocí ahí en San Vicente Chupaderos. Hay, por ejemplo, la ferretería, pues sí existe. Hay una historia también de Don Flori. La historia más o menos la narro de manera igual a la que me la platicaron a mí, de la muerte de este señor. También, y bueno, y otros personajes que yo conocí y que a partir de que empecé a escribir la novela, pues empecé a observar más. Entonces yo iba ahí a San Vicente Chupaderos, platicaba con la gente y luego me sentaba por ahí en algún lugar y me ponía a observar a las personas, y a través de eso pude estarlas describiendo. Perfecto, entonces esta parte también de la historia, que además existe el pueblo como ya lo mencionábamos, y tenemos la oportunidad
de ver que los personajes también son reales, ¿no? Me llamaba mucho la atención cuando hablaba de los perros, que eran, no siempre eran callejeros, porque también formaban parte de la historia. Y bueno, uno, insisto, se remite a este espacio. El set de cine también existe, cuéntenos un poco de ello. Sí, sí, sí existe. Existen dos sets. El original, que es este de San Vicente, que está ya en ruinas. Está realmente muy acabado, ya no sé cuánto tiempo hace que no se filma ahí ninguna película, pero ahí es en donde se filmaron las películas famosas. Hace algunos años, creo que entre 10 y 15, se construyó otro set igualito. Realmente se copió y está construido a 1 kilómetro de ese lugar, y ese sí se utiliza para el turismo. No se filman ya películas por acá, pero en el nuevo set hacen unas presentaciones de vaqueros y de indios, pieles rojas, y entonces hay presentaciones que duran más o menos 2 horas. Los fines de semana hay 2 presentaciones cada tarde, me parece, y es un lugar pues muy visitado ahora, incluso con la pandemia. En cuanto el semáforo estuvo en verde, veía uno que nuevamente se volvía a llegar, y se ven que llegan autobuses de toda la República, y me parece que es una de las atracciones más importantes del turismo que viene por tierra al estado de Durango. Ok, bueno, también este está muy interesante, lo va narrando en la parte de la novela. Insisto, amigos, los invitamos a que la puedan leer porque nos permite ir visualizando algunos elementos característicos de este pueblo. Lo de las carabelas, ¿cómo se nos ocurrió lo de las carabelas? Que era parte de lo que también pues llevaba en la vida allá ahí en San Vicente con nuestro personaje principal. Pues esa pues fue una ocurrencia cuando pensé en las perras. Estuve dándole vueltas a ver como qué nombre pudiera ser atractivo, y bueno, pues se me ocurrió que un buen nombre pudiera ser esos de La Niña y la Pinta, ¿no? Y luego eh, pues que a las tres les podía llamar las carabelas, ¿verdad? Ya en conjunto. Fue eso. Creo que cuando empecé a escribir la novela les puse otro nombre, pero cuando la releí, ya cuando uno va como reflexionando acerca de cómo suenan incluso las palabras cuando está uno leyéndola, entonces se me vino esta ocurrencia, y entonces les cambié el nombre y bueno, pues les puse Las Carabelas. Ok, también muy interesante esto cuando lo empezamos a revisar en la novela, pues llama la atención con estos perros que forman parte de la vida de nuestro autor. Y bueno, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué hablar de una historia en pandemia? Pareciera pues muy elocuente esta parte de la respuesta, pero ¿por qué trasladar esta historia, sobre todo cuando hablamos de alguien que está acostumbrado a la ciudad, que tendría todas las comodidades en la loca ciudad de México? Y bueno, cómo pues a partir de este episodio cambia su vida por completo, ¿no? Bueno, esta sí fue una experiencia personal mía. Cuando yo estaba radicado en la Ciudad de México, y entonces vine a Durango por razones de trabajo, y acá me agarró la pandemia. Y entonces, pues realmente me dio mucho miedo. Cuando acordé, era muy difícil viajar, era muy peligroso. Y entonces yo me aislé, realmente me aislé totalmente, tenía contacto con prácticamente nadie, y fue durante la época que escribí la novela. Entonces realmente muchos de los sentimientos plasmados ahí en esa historia, que tienen que ver con la pandemia, pues son realmente sentimientos míos, ¿no? De los miedos que yo creo que a mucha gente nos dio, de los cambios de hábitos, de cómo las pocas salidas uno se sorprendía tanto de ver tanta gente en la calle, como de ver tanta gente que no se cuidaba, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, pues, ¿por qué nos cuidarán? ¿No? Si todo el mundo sabe que los fallecimientos se están incrementando. O la diversidad también en los servicios, ¿no? Desde no sé, las tiendas de abarrotes, cómo había una diversidad de casos en donde en algunos se estaban muy bien cuidados, incluso uno no entraba a la tienda, sino la dejan abierta para que uno pueda ordenar desde fuera, y otras en donde parecía que nunca había habido pandemia, ¿no? Esta parte sí fue una experiencia muy personal de un servidor. Y da cuenta de ello también en la novela, ¿no? Me llama mucho la atención precisamente y se identifica en este proceso porque hoy nos toca vivirla. Seguramente quienes nos están viendo desde lejos
han vivido también esto que comenta el doctor. Y bueno, precisamente en ese proceso de la pandemia pueden surgir mil y una historias, ¿no? Desde aquellas, como lo mencionábamos, de aquellos que van pasando con la música, que venden y que, bueno, van en el día a día y se forman parte también de esta vida ya en la cuestión académica o profesional con estas reuniones virtuales, cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo lidiar con los miedos que trae consigo la pandemia. Y bueno, también en esta parte me llama mucho la atención en el autor principal, porque estaba temeroso, ¿no? A tal grado bueno, correr a algunas personas ahí de su casa hasta que no estuviera como a salvo. La otra parte, Victoria, un papel importante. Me llama la atención cómo interviene este autor en la novela, no sé si nos quiera comentar un poco sobre ella y lo que alcanza, ¿no? Yo al leer la novela te figuras muchas cosas que a lo mejor te dice el título, pero que al final en el desarrollo vas dándote cuenta de lo que mencionaba usted al principio, ¿no? Somos tan frágiles, estamos acostumbrados a tener bastantes cosas, pero como al final en una pandemia, pues te puedes quedar sin nada o puedes ganar mucho, ¿no? Que es parte de lo que también deja esta novela. Victoria, ¿qué representa Victoria? Sí, bueno, la historia realmente cuando uno la esté escribiendo, yo no la pensé, es decir, no pensé la razón de escribir una historia así, sino como que la historia se va casi escribiendo sola. Pero ya cuando la completa, la leí, bueno, pues me di cuenta que lo que yo había escrito era, por un lado, el cómo una persona con espíritu aventurero, por así decirlo, que es el protagonista, que ha viajado mucho, que es una persona que aparentemente no tiene miedo de nada, resulta que la pandemia le empieza a cambiar absolutamente la vida, ¿no? Y entonces se convierte en una persona temerosa, se convierte en una persona mucho más prudente, con mucho más cautela. Y al contrario, la protagonista mujer, siendo una mujer pueblerina que parece que le da todo miedo, que no ha salido a ningún lado, resulta que logra desprenderse ella también, pero de todos sus prejuicios, ¿no? Y entonces es como un encuentro en donde solamente se cruzan dos personas, ¿verdad? Porque una viene de tener todo y se va a desprender, y otra viene de tener muy poco, no tener nada, y también se desprende. Es como el desprendimiento de dos vidas, ¿verdad? Es algo así la historia, pero esto no lo pensé yo así al principio, realmente me di cuenta qué es lo que había escrito cuando terminé la novela. Yo cuando lo estaba escribiendo, pues simplemente estaba imaginándome a los personajes y me iba dejando llevar por cómo me los estaba imaginando. Muy bien, esta parte de Victoria efectivamente en estos encuentros y desencuentros, pues da la posibilidad efectivamente de reencontrar esas dos historias que, bueno, al final ojalá que quienes nos están escuchando la puedan leer porque al final pues da cuenta precisamente de todos estos procesos que nos acaba de comentar el doctor. Y bueno, también el que nos pudiera comentar un poquito en torno a esta parte del joven aventurero que ya comentaba, pero que lo decide ir a San Vicente, ¿no? Este proceso de rompimiento, sí, con la pandemia, pero además toda la historia que se va contando detrás de cómo llega a este espacio, cómo se vuelve de un fin de semana solo de visitas a vivir ya en este año de pandemia, porque además déjenme les digo, amigos que nos están viendo a través de las redes, pues se cuenta una historia en todo lo que lleva el año de la pandemia, ¿no? Inicia en noviembre y más o menos termina por ahí de noviembre en el siguiente año. Sí, 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 efectivamente. Aquí también hay la influencia de un profesor mío hace años. Era un investigador muy importante, un físico, y resulta que se fue de año sabático a un país nórdico, y él era músico. Y entonces, pues fue allá a trabajar en una universidad, y le gustó tanto la vida en solitario. Él empezó a vivir en una cabaña muy aislada. Iba a la universidad, no sé, una vez o dos, cuando mucho, por semana. Y entonces empezó a encontrar el valor de la soledad y compararlo con su vida en la Ciudad de México. Y bueno, para no hacer larga la historia, acabó quedándose allá y renunció a su plaza en México y se dedicó allá a la música. Su vida cambió radicalmente, y bueno, sus hermanos, eran como
el medio a través del que yo conocía de la vida de mi ex profesor, pues es que estaba muy bien, ¿no? Y que estaba feliz. Y entonces, cuando escribí también la novela, un poco yo recordé la historia de mi ex profesor y de cómo, pues esto no solamente es posible, sino es una cosa que a lo mejor deberíamos todos ver como una posibilidad, ¿no? El volver a las regiones rurales, el volver a tener espacios más grandes de vida, con mucho más aire, mucho más verdes, y olvidarnos un poco del hacinamiento, ¿no? A que estamos sujetos en las grandes ciudades. Así es, y que esto también hoy en la pandemia nos permite disfrutar en contextos muy diferentes, lo que decía el autor, estar libre dentro de casa con todos estos espacios que tiene, ¿no? Y que me ha tocado vivir incluso hoy que también tenemos esta parte de la pandemia con familias que vinieron a la ciudad para poder tener acceso a la educación y demás, pero que hoy con la pandemia regresaron a esos espacios y efectivamente se sentían libres porque había más tiempo para poder disfrutar pues estos alrededores, pero también de compañía con la familia, ¿no? Con familias que a veces viven en pequeños departamentos, pero que en el campo tienen la posibilidad de tener un contexto amplio para poder disfrutarlo. Bueno, y antes de que continuemos con esto, invitamos a quienes están viéndonos, ya sea a través de YouTube o a través de Facebook, que nos hagan llegar sus comentarios o sus preguntas para que podamos hacerlas partícipes con nuestro invitado. Por aquí Marlene Flores comenta que está interesante el cómo es que plantea el cómo podemos vivir con mucho menos de lo que tenemos, que es algo de lo que también nos invita a esta parte del libro. Citlali López nos menciona que merece muy bonito e importante rescatar que los desprendimientos también obtenemos ganancias. No sé si quiera comentar algo al respecto de esto, doctor. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo desprendimiento implica, pues es como mirar hacia otro lado, ¿no? Me parece que en muchas ocasiones estamos tan absortos en que solamente podemos tener un tipo de vida o que nuestra vida no puede cambiar, que realmente no somos capaces de ver otras posibilidades. En el momento en que logramos desprendernos de esta rigidez, pues estamos ganando mucho más de lo que estamos perdiendo. Así es, muchas gracias, doctor. Y bueno, esta fue parte como de todo lo que hay en el proceso de la novela. Me gustaría también hablar un poco del autor, ¿no? De lo que implica escribir una novela, de los apoyos que se tienen para poder lograr esto. En lo que leíamos en su semblanza, pues ha tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios, tanto políticos como académicos, y bueno, esta parte de la investigación que seguramente da pauta para ir ganando muchas experiencias. ¿Cómo le nace esta parte de poder escribir? Hoy estamos hablando de desprendimientos, pero también por ahí hubo un premio con lo del cuento que mencionaba al principio, que da cuenta precisamente de Ayer soñé un teléfono, o también de las obras o cuentos o poemas que ha tenido la oportunidad de definir. Y bueno, esto es importante porque tenemos hoy jóvenes universitarios, tenemos público que también está interesado en esta parte de cómo es que podemos relatar o cómo empezar a escribir algo que dé cuenta de esto que usted mencionaba en las historias que parecen en algunas ocasiones ficticias, pero que son parte de la realidad de todo donde nos encontramos. Sí, yo creo que el oficio de escribir, aunque lo haga uno solamente de entretenimiento, por pasatiempo, es muy importante, es una especie de acto de contrición. Yo tuve la fortuna de estudiar la cultura inglesa, especialmente el puritanismo, para mi tesis doctoral, y me encontré con algo muy interesante, que es que en el siglo XVII, desde antes del siglo XVII, una práctica común en algunos países de Europa era escribir un diario, pero el diario se escribía no solamente con el objeto de dar cuenta, digamos, de la memoria, ¿no? Y que no se le olvidara a la persona lo que había hecho un día, sino en realidad era una reflexión acerca de las acciones que había llevado a cabo durante ese día y de lo que estaba haciendo durante su vida. Esta reflexión era un equivalente, digamos, a un acto de contrición que en el catolicismo pudiera ser la confesión. En las religiones evangélicas, en el protestantismo, no existe la confesión, sino lo que existe es esta puesta en papel, digamos, de las acciones de uno. Y esto, desde el punto de vista cultural, fue muy interesante, porque entonces
por supuesto que el alfabetismo avanzó muchísimo en esos países y avanzó por razones religiosas, porque como tenían que escribir sus diarios, pues entonces tenían que aprender a leer y a escribir, lo que no ocurría en otros países porque el leer y el escribir no tenía esa función, ¿no? Entonces yo creo que actualmente en todas las culturas sigue siendo un acto importante el escribir. Cuando uno, por la noche que termina el día, si uno se da el tiempo de escribir lo que quiera, puede ser, no tiene que ser necesariamente lo que uno hizo, sino sus pensamientos, sus ilusiones, sus frustraciones. Me parece que es un ejercicio bueno no solamente para desarrollar habilidades de escritura, sino además es un acto de contrición y es en mucho una especie de meditación. También yo creo que lo calma a uno mucho, es como una catarsis. Y bueno, yo lo empecé a practicar, empecé a descubrir que en la escritura uno encuentra un sosiego, ¿no? Una paz cuando uno logra expresar sus sentimientos en papel, que lo empecé a practicar y entonces desde pues hace muchos años empecé yo a participar en talleres literarios y realmente no tenía otro objetivo más que disfrutar de la escritura y disfrutar de la lectura, porque en los talleres literarios pues también lo que uno hace es compartir lo que uno está leyendo, compartir lo que uno lee, dar ideas, pero por el placer simplemente, ¿no?, de la lectura y después pues por el placer de la escritura. Ahora con esta oportunidad que me dio la pandemia y al haberme ya retirado oficialmente de mi vida académica, que sigo haciendo trabajo, pero ya con mucho menor intensidad, pues pensé que me haría bien escribir y bueno, pues logré afortunadamente escribir la novela. Tengo en ciernes otras ideas también de escritura y la verdad que las estoy disfrutando muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente en esta parte que comenta el doctor, pues está la invitación de atrevernos, ¿no? Otra vez desprendernos de algunas cosas para ganar otras en esta parte de la escritura. Y bueno, es perder el miedo porque pues a veces eso es lo que nos gana, el creernos que a lo mejor no somos totalmente novelistas o poetas o escritores, pero siempre en este proceso podemos ir descubriendo nuevas cosas. Doctor, y cuando escribió la primera vez que vio publicada una obra, ¿qué sintió? ¿Cómo se vio reflejado esa emoción de lo que nos comenta un poco en relación al desarrollo de esto, ¿no? De atreverse para ganar, ¿no? Bueno, lo primero que publiqué fueron cuentos y los publiqué con seudónimo porque me daba pena que estuvieran muy feos y que no fueran a gustar. Entonces, mis primeros cuentos los publiqué con el nombre de Patricio Cifuentes y por sí realmente me daba pena porque, bueno, estaba muy joven, pero no sabía yo si estaban bien hechos o si iban a gustar o no. Y entonces había un suplemento literario en Morelia y empecé a publicar ahí. Y bueno, hasta que más o menos, yo creo que publiqué como unos 5. Y cuando ya más o menos vi, bueno, que no eran tan malos, me atreví a empezarlos a publicar con mi nombre, ¿no? Pero efectivamente es un poco desnudarse, ¿no? Siempre el dar a conocer en público lo que uno escribe, es un acto pues sí, de valentía, ¿no? Porque se expone uno, pues, a las críticas de todos los demás. Pero se parece mucho a la academia. En la academia lo que uno hace cuando hace una investigación y después la publica, pues es realmente eso también, ¿no? Poner ante los ojos de todos los expertos lo que uno ha hecho y entonces uno se somete al juicio, ¿verdad? De todos los demás, especialmente de las personas que se supone que saben mucho sobre lo que uno está escribiendo. Pero es parte pues de la madurez académica pero también es un placer definitivamente el hecho de escribir tanto académicamente como dentro de la literatura. Bueno, y finalmente en esta parte de su experiencia, ¿qué tips son los que les podría dar a los chicos? Ya nos hablaba de, bueno, en el momento en el que tú quieras poder escribir lo que sientes, lo que estás pensando, ¿qué más tendrían que seguir para poder dar paso a despertar este interés también por la escritura? Bueno, yo lo que podría compartir pues es mi experiencia personal. Yo les diría que lean mucho. Yo creo eso es lo que más me inspira a uno. Uno, que lean mucho; dos, que observen mucho, que platiquen y más que platicar, que escuchen. Todo el mundo tiene buenas historias. Y luego pues que escriban, que traten de escribir todos los días, aunque sea un pequeño párrafo, y lo compartan.
la escritura en solitario, lo que uno escribe para uno mismo, puede tener mucha calidad, pero uno no lo va a saber mientras no sea leída por gente extraña y por gente que, bueno, que le puede decir a uno qué le parece lo que escribió. A veces a uno definitivamente no le va a gustar. Yo recuerdo en mis talleres literarios muchas veces pues me noqueaban realmente, me iba tan mal que pude no haberme levantado y pude haber dicho yo no vuelvo a escribir, no soy muy malo, pero en realidad con estas críticas sabiéndolas tomar es que lo fortalecen a uno y lo educan para poder escribir mejor. Mi maestro en ese sentido fue el maestro Rafael Ramírez Heredia. Con él estuve yo tomando un taller literario durante un par de años y pues era un dictador. Realmente él no toleraba absolutamente ninguna falla dentro de lo que uno estuviera escribiendo. Era muy difícil que le dijera qué bonito escribes o qué bonito está lo que me acabas de leer. Casi siempre después de que uno leía, le iba muy mal, pero si uno tenía el tiempo para reflexionar las críticas, muy pronto se daba uno cuenta que tenía razón y que si uno las tomaba en cuenta, uno podía producir textos con mucho mayor calidad. Claro, y esta parte de otra vez el miedo, ¿no? El desapego que a veces nos puede generar. Y bueno, eso es importante en quien hoy nos está viendo a la distancia, porque efectivamente si no nos atrevemos, si no damos ese pequeño paso de poder escribir lo que sentimos, lo que pensamos, pues de repente nos quedamos con muchas situaciones que no somos capaces de expresar. Y bueno, desde ahí la lectura hoy con esta Feria Universidad del Libro, pues es importante que la asistencia a estas cuestiones del trabajo, ya sea en la parte académica, en la parte literaria, el gusto que puede despertar en nosotros, pues tenga la oportunidad de crear a grandes escritores o a grandes poetas para estos procesos. Los invitamos de nueva cuenta, quienes nos están viendo, si quisieran hacer alguna pregunta o comentario, están nuestros espacios ahí en el chat en vivo. Y bueno, doctor, yo para ir cerrando ya esta parte, ¿quiénes han sido sus personajes o quien ha tenido mucho que ver en el trayecto de su vida que lo ha inspirado a empezar a escribir ya sea novelas, cuentos o poemas que también comentaba en este trayecto ya de su proceso ya en esta parte de la academia o en la investigación o como escritor ya en estos escenarios? ¿Quiénes han sido los que han permitido que Salvador Jara escriba? Bueno, a mí me gustaría poder decir que fue algún autor famoso, pero no, yo creo que fue mi maestra de segundo de secundaria. En la época que yo estaba en la segunda de secundaria, mi maestra nos pedía que cada uno lleváramos 3 libros para leer y luego los compartíamos. O sea, eran grupos grandes. Era un grupo, yo creo que éramos como 60 estudiantes. Y entonces, si cada uno llevábamos, no sé, 5 libros, pues eran 300 de los que podíamos escoger. Y teníamos que leer un libro, pues no me acuerdo, probablemente cada mes. Y entonces, después ella nos preguntaba, hacíamos alguna exposición, lo platicábamos, y la idea de platicarlo en el grupo pues era interesar a los demás para que lo pudieran leer. Yo empecé a leer en esa época, yo leía, porque mi abuelo era un gran lector, tenía, pues no una biblioteca, pero tenía un par de libreros con novelas, y entonces desde, yo creo como sexto de primaria, me daba novelitas para leer, las de Julio Verne y así, pero fue en ese segundo de secundaria donde empecé yo a leer autores más serios, y en tercero de secundaria, cuando terminé segundo, la maestra me regaló la novela de los bandidos de Río Frío, que cuando la vi, pues yo pensé que nunca la iba a terminar de leer, y sin embargo, pues me encantó, y ahí empezó mi gusto por la lectura. En mi vida yo he tenido como diversos gustos, digamos, porque me he dado por leer autores muy parecidos. Empiezo a leer uno que me gusta mucho y entonces duro pues un par de años leyendo más o menos el mismo tipo de literatura. Mucho tiempo leí solamente autores mexicanos, después fui descubriendo los latinoamericanos, gracias a un buen amigo de Estados Unidos, descubrí autores ingleses y empecé a leer, a conocer un poco de las novelas inglesas. Y así,
Ahora estoy leyendo autores franceses que no conocía, ni siquiera sé qué tan famosos sean, algunos tienen algunos premios, pero no son así de los más conocidos. Y bueno, pues sigo, cada vez que me gusta uno, pues voy viendo más o menos cuáles son parecidos y sigo leyendo. Pero Steve, la influencia más importante fue Estoy seguro de mi maestra. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos hacen llegar algunos comentarios con respecto a lo que estuvimos comentando sobre la novela. Irma García Ordaz nos comenta que se imagina un lugar propio para dejar atrás el pasado. Sebastián Sustaeta nos comenta qué buena conferencia, muy interesante. Y también la doctora Maritza Cázares manda un saludo y abrazos por esta presentación. Doctor, solo para poder finalizar, una invitación para que puedan leer Desprendimientos, quienes hoy nos acompañan y que fueron partícipes de esta presentación editorial. Pues sí, yo la disfruté mucho, yo espero que los lectores puedan disfrutarla de igual manera. Está publicada con Miguel Ángel Orrúa y por supuesto que cualquier comentario, crítica, reseña que quieran hacer será siempre bienvenida, porque como dije, aunque a veces no nos gustan mucho las críticas que no son absolutamente positivas, con frecuencia son las que más nos ayudan a mejorar nuestra escritura. Y pues yo le agradezco muchísimo, doctora Quintero, esta charla y esta presentación, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo igualmente, y pues a esta Feria Universitaria del Libro. Al contrario, doctor Salvador Jara, muchas gracias por permitirnos conocer a través de esta novela un poco del desierto de Durango, a través de los personajes quienes van relatando sus vidas y lo que acontece en tiempos de pandemia. Estoy segura que despertó mucho interés en nuestra audiencia, además de que también es una invitación abierta para poder escribir, para poder leer, para soñar, para desprendernos y aprendernos de cosas que nos gustan. A nombre del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, del maestro Adolfo Pontigo Loyola y de la maestra Lidia García Naya, agradecemos a todos los asistentes que amablemente se conectaron a la distancia a esta presentación editorial del libro Desprendimientos. Muchas gracias y los invitamos a continuar con las actividades de nuestra Feria Universitaria del Libro. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Encantado.